líderes, los principios establecidos, los líderes somos seguidores y siervos, y debemos recordar esto siempre, porque la verdad es que un líder espiritual siempre es un seguidor de Cristo, pero al mismo tiempo seguimos a otros hermanos, ¿no? Si usted recuerda, por ejemplo, la escritura de Pablo, Pablo está hablando en una de las cartas y dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Y qué implica eso para nosotros? Implica que los líderes somos seguidores de Cristo en primer lugar, pero también hay otros mentores que están ahí para ayudarnos a caminar de acuerdo a lo que enseña la Biblia. Entonces tenemos muchas otras influencias que también nos ayudan a ser buenos seguidores del Señor. Entonces, todos nosotros que estamos en este grupo de liderazgo, somos también influencia para los demás. De hecho, la expectativa es que a lo largo de todo este taller de liderazgo tú puedas relacionarte con otras personas y puedas influenciar también a otras personas para ir aumentando en el nivel de liderazgo, ¿no? Para pasar del nivel posicional al nivel de relación, ya donde empiezas a compartir mucho más con las personas, luego te empiezas a relacionar en el nivel de trabajo, con hermanos, bautizar gente, es decir, estás en la misión, en el campo misionero donde tú estás. Y después vamos avanzando en el liderazgo al nivel 4, como veíamos hace poco, y ya estamos en un nivel de desarrollo humano, donde no solamente estamos aprendiendo y estamos recibiendo influencia, sino que somos influencia y estamos entrenando. La expectativa de un líder siempre debe ser entrenar a otro líder. Tú y yo debemos siempre estar pensando en esto. Debo ser seguidor de Cristo, debo ser un siervo de los hermanos y de Cristo, pero siempre debo estar pensando a quién voy a entrenar, y pon ojo en esto, pon atención en lo que voy a decir. ¿A quién voy a entrenar para que ocupe mi lugar cuando yo ya no esté? ¿A quién voy a entrenar para que ocupe mi lugar cuando yo ya no esté? Porque todos nosotros debemos estar pensando así. Nosotros debemos pensar que en algún momento otra persona va a ocupar nuestro lugar. Y eso es positivo porque habla de que estamos levantando el liderazgo, estamos ayudando a otras personas a crecer. Entonces no debemos aferrarnos al rol, a la posición o al lugar en el que estamos, sino que más bien debemos siempre estar pensando, ¿qué hermano o qué hermana va a ocupar mi rol cuando yo ya no esté aquí? O cuando yo me jubile, porque algunos vamos a llegar a la edad en que ya no vamos a poder trabajar, vamos a tener accidentes, o vamos a ponernos tan viejos que no vamos a poder servir de la misma manera, o algo nos va a pasar, o nos vamos a ir, o nos vamos a ir a una misión, qué sé yo. Entonces vamos a necesitar que otra persona tenga nuestros principios, tenga nuestros valores y básicamente esté viviendo la vida que nosotros vivimos. De hecho, es lo que Jesucristo transmitió a sus discípulos. Él transmitió su vida a los discípulos. Por eso le mandó a los discípulos a hacer más discípulos suyos. Le dijo, vayan y hagan discípulos. En el fondo, Jesús les estaba diciendo, vayan y repliquen en los demás lo que yo les enseñé a ustedes. Entonces, básicamente era hacer otros Cristos pequeños en cada uno de los discípulos. Y lo mismo debemos pensar nosotros. ¿A quién voy a dejar yo en mi rol cuando ya no esté? ¿Quién va a predicar cuando yo ya no predique? ¿Quién va a liderar cuando yo ya no lidere? ¿Quién va a ocupar mi lugar? Entonces, siempre debemos estar mirando y pensando, ¿quién va a sucederme? Entonces siempre debemos estar pensando así. Por otro lado, el principio de la semana pasada es liderazgo es influencia. Cuando hablamos de influencia ya no hablamos de autoridad posicional, no hablamos de títulos, no hablamos de liderazgo establecido, sino que hablamos de ganar la confianza de las personas y por medio de esa confianza que ellos tienen en diferentes cosas. Por ejemplo, personas, la confianza de personas siguen lo que decimos producto del conocimiento que tenemos en algún área. Puede que dentro de un negocio, el dueño del negocio sea un experto en un área donde yo quiero desarrollarme. Si tiene un taller mecánico y yo quiero ser mejor mecánico, voy a buscar al mejor mecánico para aprender a ser como él. Voy a ser un mejor mecánico. Entonces ese hombre va a ser una influencia para mí en esa área específica de la vida. Si es en la consejería, voy a buscar a alguien que sea un buen consejero para yo poder crecer y también llegar a ser un buen consejero. Si no tengo ninguna persona alrededor mío que sea la influencia que yo necesito, pues voy a empezar a buscar libros, voy a empezar a buscar material, voy a empezar a conectarme con otras personas que tengan la influencia que yo necesito para poder desarrollarme y llegar a ayudar a otra gente. Entonces, líderes somos seguidores y siervos, liderazgo es influencia. Les pasé la guía de trabajo de antemano para que la tuvieran y así pudieran también ir siguiendo todas las cosas que vamos a hablar hoy día.
Y el tema de hoy día es bien interesante porque vamos a hablar acerca de las prioridades. Prioridades. Una de las cosas fundamentales que debe desarrollar un buen líder es tener la capacidad de priorizar, de poner prioridades a su trabajo. Les regalé un documento que me regalaron a mí y a mi esposa. Lo estamos empezando a usar también con los ancianos aquí en la iglesia. Y ¿cómo se llama? Este planeador. No estoy seguro si a Elizabeth Antelo se lo pasé, pero si no, te lo voy a mandar a tu Facebook. Pero es un planeador. Este es un librito donde si usted lo empieza a revisar, puede ver que hay muchísimas hojas para planear su día, su semana, su mes, su año, y también tiene algunos lugares donde puede empezar a planificar lo que quiere conseguir a mediano, corto y largo plazo, ¿no? Hay diferentes metas que usted puede trazar y este material le puede ayudar también a ir siguiéndolo. La mayoría de nosotros, eso sí, usamos más bien la agenda. Yo uso la agenda, desde hace ya por lo menos 7 u 8 años estoy usando la agenda de una manera bien exhaustiva, porque es la que me permite asignar prioridades a todas las actividades que tengo. Entonces, cada semana estoy anotando las actividades que tengo y estoy discriminando también entre las actividades que son urgentes, que solamente yo puedo desarrollar, y las otras que otras personas pueden desarrollar. Hoy día vamos a hablar de todo esto para que usted también tenga una idea de la importancia de las prioridades. Entonces, nuestro tema de hoy es prioridades. Primero que todo, y esto es importante para nosotros como líderes cristianos, pero también como líderes seculares, porque lo que estamos aprendiendo en este taller te va a servir para tu vida en general, no solamente en la iglesia. Todos los principios que estamos compartiendo aquí te van a servir para tu trabajo, para tu familia, para tus amistades, para tus relaciones, para ayudar a otros en la iglesia y fuera de la iglesia. Te van a ayudar a liderar en la universidad, te van a ayudar a liderar en el contexto en que te encuentres. Pero Jesús, cuando miramos el ministerio de Jesús, podemos ver que Jesús no lo hizo todo él solo. De hecho, cuando lo vemos aparecer en escena, después de haber sido tentado en el desierto, él inmediatamente vuelve y empieza a llamar a sus primeros discípulos. Primero llama al arrepentimiento, ¿no? En Mateo 4:17, y después empieza inmediatamente a llamar a sus discípulos. En Juan vemos cómo también se empieza a relacionar con 2 de los discípulos, les invita a esos discípulos a ver dónde él vive, y básicamente se empieza a relacionar inmediatamente después de las pruebas que pasó en el desierto, con estos hombres que le iban a ayudar y le iban a contribuir en el ministerio. A lo largo de los evangelios vamos viendo como ya en Mateo capítulo 10, por ahí aproximadamente, él empieza también a enviar ya a los discípulos, ya después de un corto tiempo, probablemente un año y medio, algo así, empezó a enviar a sus discípulos para que fueran y trabajaran y empezaran a hacer lo que él estaba haciendo. Entonces les dio autoridad para sanar, para expulsar demonios, los mandó a predicar, primero a un grupo específico de personas, a las ovejas perdidas de Israel, y después más adelante los envía nuevamente a predicar a un grupo más grande, ¿no? Pero no lo hizo todo solo. Él entrenó a sus discípulos para continuar con su ministerio una vez que él se fuera. Y ahí está lo que yo le decía hace un momento, ¿no? Todos nosotros debemos considerar quiénes nos van a suceder, quién va a ocupar el rol que yo tengo ahora cuando me vaya. Y Jesús trabajó 3 años arduamente para preparar a estos 12, de los cuales le quedaron 11, y los preparó durísimo a estos 11 para que cuando él se fuera al cielo, entonces ellos empezaron a desarrollar el trabajo. Y vemos como en el libro de los Hechos ya los discípulos empezaron a trabajar a full, ¿no? Algunos fueron asesinados, pero los que quedaron vivos siguieron predicando el mensaje y haciendo lo que Jesús hacía. Y es eso lo que nosotros debemos buscar. Jesús no lo hizo todo solo, sino que entrenó a sus discípulos para continuar con su ministerio. Él tuvo prioridades, fue priorizando. Incluso cuando lo vemos en Marcos 1, en el momento en que los discípulos bien de madrugada lo van a buscar porque él había salido a orar y estaba sanando mucha gente en ese lugar, los discípulos le dicen, no, ven con nosotros porque hay mucha gente que te está esperando. En el fondo le estaba diciendo, vamos porque hay mucho trabajo que hacer aquí en la aldea o en el lugar donde estamos. Hay mucha gente para sanar, aquí hay fama, aquí hay gente, hay mucha necesidad. Pero ¿qué hizo Jesús? Dice la Escritura en Marcos 1 que estuvo orando. Después escuchó a los discípulos, pero se levantó y les dijo, bueno, tenemos que ir a otros lugares porque hay que predicar en otros lugares. Entonces Jesús fue priorizando lo que él tenía que hacer. No se quedó estancado en un lugar, no se dejó llevar por las emociones, porque podría haber sido de esa manera también, sino que tenía la convicción de que él debía ir a otros lugares y predicar también el mensaje. Así que Jesús lo hizo de esa manera.
La escritura en Efesios 5, verso 15 al 16 nos dice lo siguiente: así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Esta escritura, hermanos, es muy importante para nosotros porque nos habla acerca de cómo nosotros debemos aprovechar al máximo cada momento oportuno, ya sea para predicar, ya sea para trabajar, ya sea para estudiar. Debemos aprovechar al máximo cada momento oportuno, es decir, cada momento que tengamos debemos aprovecharlo al máximo, pero debemos aprovecharlo bien. Tener prioridades nos ayuda a nosotros a aprovechar bien nuestro tiempo. Aprovechar bien nuestro tiempo. Y aprovechar bien nuestro tiempo implica que vamos a invertir nuestro tiempo en algunas personas o en algunas cosas o actividades que van a generar el mayor beneficio para nuestra relación con Dios, para la iglesia o para la organización para la que trabajamos o donde estudiamos. Entonces vamos a usar el tiempo de la mejor manera. Fíjese que una de las cosas más difíciles de establecer en la vida son las prioridades. Y probablemente usted que ya tiene tiempo en la fe o que está trabajando, que tiene su negocio, pues se podrá dar cuenta de lo difícil que es establecer prioridades, porque de pronto hay muchas cosas que son importantes. Hay muchas cosas que son importantes. De hecho, hay muchas cosas que nos gusta hacer y que son importantes. Pero no necesariamente todo lo que nos gusta hacer y todo lo que es importante debe ser una prioridad para nuestra vida. Hay dos cosas que son las más difíciles de lograr en la gente. Y son estas dos: pensar y hacer en orden de importancia. Estas son las cosas más difíciles para la gente, para todos nosotros. Es muy difícil pensar y hacer las cosas en orden de importancia. ¿Por qué? Porque muchas veces las emociones nos dominan. Algo que hay que hacer y nadie más, y no nos ponemos a pensar si hay alguna persona capacitada para hacerlo, o no nos ponemos a pensar en quién podría ayudar en un área determinada, sino que vamos y lo hacemos nosotros. Y por un lado está bien, necesitamos estar siempre pensando en cómo solucionar los problemas. Pero por otro lado, muchas veces ocupamos nuestro tiempo en actividades que no necesariamente nos engrandecen o nos hacen crecer o desarrollan a otras personas, sino que más bien nos enfocamos en hacer cosas. Muchos de nosotros nos enfocamos nada más en hacer cosas, hacer y hacer cosas. Pero planear y establecer prioridades para las responsabilidades que tenemos es lo que diferencia a un líder del resto de las personas. El líder lo que hace es planea y establece prioridades. Entonces, para eso tenemos el planeador, tenemos la agenda. Si no tiene agenda o planeador, pues tiene una hoja, un cuaderno. Yo recuerdo que la señora Patti, por ejemplo, Patti Loza, cuando estábamos en las reuniones de domingo, ella tenía un cuaderno. Ella no usaba agenda, pero tenía un cuaderno, tiene un cuaderno, donde ella iba anotando las personas con las que iba a pasar tiempo. Y ponía prioridad. No es que pasaba tiempo con toda la gente. Yo creo que es un excelente identificador en este tema, porque ella se preocupaba de mirar a las personas que no estaban tomando la Santa Cena, por ejemplo, en el servicio de domingo, y cuando veía a alguno que no tomaba la cena, empezaba a considerar tener un tiempo con esa persona. Entonces lo anotaba en su cuaderno, después hablaba con la persona y pasaba un tiempo con esa persona para poder ayudarle y saber qué estaba pasando con su vida. Pero planear y establecer prioridades para las responsabilidades que tenemos es lo que diferencia a un líder de un seguidor, de una persona que simplemente sigue las instrucciones de otro, o del resto de las personas, que están mirando que otros hagan las cosas, que están esperando que otras personas hagan las cosas, o que simplemente no lo hacen, porque no tienen la iniciativa de hacerlo. Entonces el liderazgo implica que nosotros debemos planear y debemos establecer prioridades para las responsabilidades que tenemos. Por otro lado, los líderes, hermanos, se distinguen por un verdadero sentido de las prioridades. Cuando pensamos en Jesucristo, por ejemplo, en la escritura de Marcos capítulo 1, todos los demás hermanos estaban preocupados de la gente que quería ser sanada y que quería escuchar a Cristo. Pero Cristo estaba preocupado de la gente también, solo que estaba preocupado en primer lugar de cumplir con su prioridad. Ir a todos los lugares y predicar el mensaje, sanar a los enfermos, expulsar demonios, pero en todos los lugares donde él tenía que ir, él tenía que avanzar
el reino, tenía que mostrar a la gente el evangelio, y no se podía quedar en un lugar nada más. Él sabía que tenía que ir a diferentes lugares. Así que él tenía las prioridades bien claras, estableció sus prioridades y vivió de acuerdo a esas prioridades también. Entonces los líderes se distinguen por un verdadero sentido de sus prioridades. Siempre están claros acerca de lo que es más importante para ellos, y como están claros de eso, entonces eso los lleva a atender el asunto principal antes que cualquier otra cosa. Los líderes debemos siempre estar pensando en lo que es prioridad. ¿Qué es más importante? ¿Qué es lo que yo nada más puedo hacer? ¿Y qué es lo que otros pueden hacer? Si yo puedo hacer una sola cosa bien, no necesito hacer dos o tres. Necesito hacer una sola cosa bien y delegar las otras dos cosas para que los demás también puedan crecer y puedan desarrollarse. Pero, ¿qué es una prioridad? ¿Cómo se define la prioridad? Por ejemplo, una prioridad es algo que demanda nuestra atención. Una prioridad es algo que demanda nuestra atención. Pero no solo eso, porque hay muchas cosas que demandan nuestra atención. Entonces, una prioridad es algo que demanda nuestra atención, pero también es algo que amerita nuestra pronta atención. No es solo que nos demanda atención, no es que tenemos que mirar a la izquierda o a la derecha. No, es que si miramos a la izquierda o a la derecha es porque debemos hacerlo nosotros. No hay otro que lo pueda hacer. Una prioridad es algo que recibe pronto nuestros recursos. Entonces, si miramos a la izquierda y a la derecha y establecimos que lo de la izquierda merita nuestra atención, entonces vamos a poner nuestros recursos en lo que está a la izquierda. Es algo que tiene el derecho de reemplazar otras cosas. Es decir, pareciera que lo que está a nuestra derecha es muy importante, pero hemos establecido que lo que está a nuestra izquierda es más importante todavía y solo lo podemos hacer nosotros. Entonces hemos entregado nuestros recursos ahí y lo que estamos atendiendo tiene el derecho de reemplazar las demás cosas. Como padres, por ejemplo, cuando estamos durmiendo en la noche, estamos cansados, nos hemos acostado, pero resulta que uno de nuestros hijos despierta con fiebre porque está enfermo de la barriga, tiene una infección o algo le pasa. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos durmiendo o atendemos a nuestro hijo? Pues obviamente nuestro hijo. Atendemos a nuestro hijo, porque en ese momento nuestro hijo demanda nuestra atención, amerita nuestra pronta atención, recibe pronto nuestros recursos y tiene el derecho de reemplazar todo lo demás, inclusive nuestros sueños. Y así sucesivamente vamos estableciendo prioridades de acuerdo a lo que pareciera o es más importante. El liderazgo efectivo maneja o conlleva el manejo de las prioridades. El liderazgo que es efectivo conlleva el manejo de las prioridades. Una de las cosas que los líderes debemos aprender a distinguir es entre lo que es realmente importante para nuestras vidas y el cumplimiento de nuestros propósitos, y en esto hablamos del propósito de Dios para nosotros, entendiendo que cada uno de nosotros tiene dones que Dios nos ha dado, entonces debemos ir desarrollando también esos dones. Cuando descubrimos cuáles son nuestros dones, debemos también ir desarrollando nuestros dones para que Dios también se glorifique en medio de todo lo que hacemos. Así que es bien importante considerar todo esto. Entonces los líderes debemos aprender a distinguir entre lo que es realmente importante para nuestra vida y el cumplimiento de nuestros propósitos y lo que es algo urgente pero temporal, porque hay cosas que son urgentes pero temporales, ¿no? Muchas cosas nos pasan que son urgentes, pareciera que en ese momento no hay nadie más que pueda arreglar el problema. Se fregó el calefón, por ejemplo, y hace frío, no nos podemos bañar con agua fría. Muchos de nosotros por un problema de salud probablemente. Pero se fregó, ¿y qué vamos a hacer? No, ¿es urgente arreglarlo? Sí, es urgente, pero ¿podemos nosotros arreglarlo? Pues no necesariamente, porque debemos estar certificados para poder reparar un calefón, por ejemplo, si no podemos meter la pata mucho más profundamente. Entonces, debemos nosotros establecer si lo urgente es algo que realmente amerita y demanda nuestra atención completamente y es algo que solamente nosotros podemos hacer, o es algo urgente pero temporal. Va a pasar. Vamos a llamar a alguien y alguien lo va a reparar. También debemos descubrir cómo distinguir entre las opciones que son buenas para nosotros y las que son mejores. Porque hoy día podemos entender cosas que son buenas para nosotros, pero hay cosas que son mejores. Pablo dice en la carta a los Corintios que no todo lo que parece bueno es bueno para nosotros, ¿no? Que no todo lo que pareciera que nos va a hacer bien, en realidad nos va a hacer bien. Tenemos que tener cuidado en las cosas que parecieran ser buenas, pero no lo son al final. Entonces, debemos descubrir y distinguir entre las opciones que son buenas para nosotros
y lo que es mejor para nosotros. Cuando establecemos que esto es mejor para mí, entonces debo dar prioridad a eso que es mejor para mí. Y no quiero que pensemos egoístamente, estoy hablando mucho de enfocarnos en las prioridades que tenemos y cómo vamos a desarrollar también a otras personas en base a eso. Debido a esto, nuestras agendas, si usted no tiene una agenda, cómprese una agenda. Cuando ya termine la cuarentena o si puede salir al supermercado, estamos casi finalizando el año, pero siempre es bueno tener una agenda. Los líderes debemos tener agenda, debemos tener una agenda, porque ahí vamos a anotar las prioridades que tenemos. Entonces, debemos anotar eso, debemos considerar la agenda. Debido a la cantidad de actividades urgentes que muchas veces se presentan o actividades importantes que muchas veces se presentan, nuestras agendas deberán estar ajustadas, es decir, apretadas, con actividades, pero con pocas cosas para hacer. Con pocas cosas para hacer. Ahora usted dirá, ¿cómo es eso? ¿Cómo voy a tener una agenda con pocas cosas para hacer si hay tantas cosas que hacer en la iglesia? Efectivamente, en la iglesia, en el trabajo, en la casa, en la universidad, en la escuela, en el lugar en que estemos nosotros involucrados, siempre hay mucho que hacer, siempre. Pero no todo lo que hacemos es una prioridad. No todo lo que hacemos va a permitir que aumentemos nuestro nivel de liderazgo, de influencia. No todo lo que hacemos va a ayudar a que otros crezcan, sino que lo que hacemos, debemos pensar nosotros, es lo que va a ayudar a que otras personas crezcan y se desarrollen al mismo tiempo que yo. Tener una gran cantidad de actividades no nos hace más efectivos al final del día. Al contrario, nos puede volver ocupados e ineficientes, porque yo recuerdo cuando recién empecé a liderar, mi agenda estaba repleta, no había espacio en la agenda, no había espacio. Y tenía actividades, pero montones. Y claro, yo me sentía bien y mostraba mi agenda a los demás diciéndoles básicamente, mira todo lo que estoy haciendo, para tratar de justificar en qué usaba mi tiempo durante el día. Pero es un error llenar nuestras agendas de actividades porque no nos vuelve más eficientes, al contrario, puede volvernos muy ocupados y al mismo tiempo ineficientes, porque estamos atendiendo tantas cosas que no alcanzamos a atender lo más importante. No nos desarrollamos nosotros ni desarrollamos a otras personas. Tomemos, por ejemplo, la escritura que está en Hechos, cuando los apóstoles se dieron cuenta que había una necesidad en el pueblo, en la iglesia, para servir las mesas a algunas hermanas que no estaban recibiendo la distribución correcta. Dice así, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea. Habían dos grupos de discípulos ahí teniendo este conflicto, de que sus viudas eran desatendidas a la distribución diaria de los alimentos, así que los 12, es decir, los apóstoles, reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Ahora, pongamos atención en ese pasaje. Dice que los apóstoles, los siervos, los esclavos, porque ya hemos visto cómo Jesús al principio del taller en Mateo les decía, si usted quiere ser el primero, sirva. Si usted quiere ser el mayor de todos, pues sea el esclavo. Y ahora los discípulos están diciendo, pero no está bien que nosotros sirvamos las mesas. Ellos le están diciendo, básicamente, no podemos descuidar nuestra prioridad, y les están haciendo notar. Los apóstoles tenían la prioridad de orar y predicar la palabra. Entonces les dicen, no está bien que nosotros los apóstoles, y pone su rol, nosotros somos los apóstoles, somos los enviados, los mensajeros, los que tenemos que llevar el mensaje y orar para que la gente se salve. Y estamos ocupando nuestro tiempo en servir las mesas de las viudas. Y obviamente no hay nada malo en eso. Pero lo negativo es que los apóstoles no estaban usando bien su tiempo, no estaban usando bien sus dones, no estaban permitiendo que otras personas fueran entrenadas en esto. Así que le dijeron a la iglesia que escogieran a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu de sabiduría, del espíritu y de sabiduría para encargarle esa responsabilidad, y así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Ese era su ministerio, orar y predicar. Entonces no podían hacerlo bien porque estaban con muchas cosas en su agenda. Y vemos que la escritura nos dice que la propuesta agradó a la iglesia, escogieron a esos hombres, y considere lo que ocurre en el verso 7. Y la palabra de Dios se difundía, claro, porque los apóstoles estaban predicando y estaban haciendo milagros y estaban llamando a mucha gente. El número de discípulos aumentaba, claro, porque los apóstoles estaban haciendo eso y los otros discípulos estaban bautizando también, considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Cuando un líder se enfoca en lo que
realmente puede hacer, en lo que es bueno para hacer, todo el resto de la organización se beneficia de ese entero enfoque en el que su líder está involucrado. Entonces es muy importante que nosotros consideremos también lo que los apóstoles hicieron, que es lo mismo que Jesús hizo. Hacer menos es lograr más. El doctor Howard Hendricks nos dice, el secreto de la concentración es la eliminación. Y algunos pueden pensar, este hombre está loco, ¿cómo voy a empezar a eliminar cosas si hay tanto que hacer, como le decía hace un momento? Pero la verdad es que esta frase más bien se refiere a hacer lo que nosotros solamente podemos hacer y no hacer muchas cosas más. ¿Sabe por qué en un equipo de fútbol generalmente, digo generalmente porque ocurre en algunas veces, en algunas oportunidades cuando se accidenta el arquero, ¿no? Pero generalmente el arquero es el titular. Hay un arquero y todos los demás jugadores tienen un número y una posición específica. Hay algunos jugadores que pueden tener 2 posiciones o 3, o sea, se pueden mover de un lugar a otro. Pero hay otros jugadores que solamente pueden estar en la parte de protección, cuidando, ¿no? En la defensa. Hay otros que son mediocampistas, otros que son delanteros, unos que van por la derecha, otros que van por la izquierda. Hay unos que hacen la magia al medio de la cancha para poder ayudar a todos los jugadores a hacer los goles. Y en la delantera incluso hay uno que es el goleador y otro que es el que le da el pase generalmente. A veces se comparten ese rol, pero generalmente hay uno que es el que hace los goles siempre y el otro el que le apoya. ¿Se imagina usted que el delantero empezara a hacer los roles de todos los demás? Que el delantero estuviera a punto de meter un gol y de repente cuando metió el gol se retrocede hasta el final de la cancha y llega al arco y empieza a hablar con el arquero y le dice, déjame a mí que yo voy a hacer tu trabajo ahora. Y cuando viene alguien a hacer el gol, el delantero que debía estar adelante cuidando para poder hacer los goles se mete al lado del arco y empieza a dificultar el trabajo del arquero. ¿Qué ocurre ahí? Que el delantero está haciendo cosas para lo que no es bueno y está involucrándose en el lugar donde otra persona podría desarrollarse. Entonces, hacer menos es lograr más. Hacer menos implica tener disminución en las actividades y enfoque en las prioridades. Y es real lo que dice este hombre. El secreto de la concentración es la eliminación. Yo no me puedo concentrar en muchas cosas. A veces le digo a mis hijos, porque mis hijos me piden una cosa, me piden la otra, y yo le digo, hijo, yo no puedo. No puedo concentrarme en más de una cosa. Así que si quieres que haga algo, déjame, dame espacio, porque necesito para concentrar en una sola cosa. No puedo hacer 2 o 3 a la vez. Hay quienes sí, yo no puedo. Y me alegro de no poderlo, porque al no poder hacer 3 o 4 cosas, entonces estoy permitiendo que otras personas hagan lo que yo no puedo hacer, y ellos crecen, y ellos se levantan, y ellos lideran. Entonces, una de las cosas que generalmente erramos es que hacemos demasiadas cosas, y perdón que repita tanto la palabra cosas, pero hacemos demasiadas cosas, tenemos demasiadas actividades, y no necesariamente tener muchas actividades nos hace líderes eficientes. Así que empiece ahora a pensar como líder, ya no piense como las personas normales, ya no piense como alguien que está siguiendo, ahora usted tiene que empezar a pensar en términos de prioridades, qué es lo más importante, qué es lo que amerita mi atención, dónde voy a poner todos mis recursos, dónde voy a poder encontrar la persona que va a ocupar el rol que yo estoy ocupando ahora, qué voy a hacer para que esa persona pueda crecer. Quizás me demore un tiempo en encontrarlo, pero voy a buscarlo, voy a enfocarme, voy a pasar del nivel 1 al nivel 4, al nivel 5, voy a ir creciendo. ¿Qué hago ahora si estoy en el nivel 1 para poder entrar al nivel 2? ¿Qué me falta? Me falta ganar la confianza de las personas. ¿Qué hago para ganar la confianza de las personas? Vaya eliminando, eliminando, hasta que descubra cuál es su prioridad. Cuanto menos haga, más va a lograr. Cuanto menos haga, más permitirán que otros logren. Ocurrió en una oportunidad que le dijeron a un hombre que si trabajaba lo más duro posible iba a poder llegar a ser millonario, ¿no? Si tú trabajas duro y bien duro vas a llegar a ser millonario. Pero ¿qué ocurrió? El hombre que escuchó este mensaje solamente sabía hacer hoyos. Le encantaba hacer hoyos, era su profesión, hacía agujeros. Entonces se fue al jardín de su casa y empezó a hacer agujeros en el piso. No se hizo millonario el hombre, pero su jardín estaba lleno de huecos, estaba lleno de agujeros.
Así que no importa cuán duro trabajemos, no importa, hermanos, cuán duro trabajemos, sino cuán inteligentemente trabajemos. Cuán inteligentemente trabajemos. Muchas veces hacemos cosas para las que somos realmente. Muchas veces hacemos cosas para las que no realmente. Y perdemos el tiempo intentando hacer lo que no fuimos creados para hacer. Por ejemplo, yo soy bueno predicando, yo soy bueno enseñando. Ese es mi don, ese es el talento que Dios me ha dado. Ese es mi don y yo lo desarrollo y estudio y trabajo para hacerlo. Pero no soy tan bueno en la administración. De hecho, no me gusta la parte administrativa. A mí me gusta la parte ejecutiva. Yo no soy para estar todo el día en la oficina. Me estreso cuando estoy mucho tiempo sentado. Necesito estar de pie y esta cuarentena me ha afectado muchísimo porque yo necesito estar fuera de la casa con gente. Estar predicando, estudiando la Biblia, compartiendo mi fe, yendo a los lugares a conocer gente. Eso es lo que yo hago. Pero estando en casa es muy difícil porque no lo puedo hacer, tengo que estar aquí a través de la computadora. Y obviamente no es lo mismo, entonces trato de hacer lo mejor que puedo. Pero no soy bueno con la parte administrativa, por ejemplo. Yo soy bueno lanzando una visión. O sea, si oramos y hay una visión de Dios para la iglesia, yo soy bueno lanzando la visión. Aquí está la visión de Dios, vamos a trabajar en esto. Pero me cuesta mucho trabajar en los detalles, porque no soy administrativo. El administrador generalmente trabaja en esos detalles. Las finanzas, necesitamos tanto dinero para esto, tantos bolivianos para esto, tantos centavos para esto. Yo no me estreso con eso. A veces nuestra querida Carmen Loza nos manda los informes mensuales de las finanzas de la iglesia y yo veo un montón de números, pero para mí un montón de números es tremendamente estresante. Por eso muchas veces le he dicho a Carmen que por favor me mande simplemente un cuadro con los totales. Pásame los totales, le digo, porque yo no necesito ver el detalle, necesito ver los totales. Con ver los totales ya estoy bien, entonces me oriento. Pero cuando es una actividad demasiado específica, con mucho detalle, yo no puedo. De hecho, a mis hijos les digo, ellos quieren que yo haga manualidades con ellos, y yo no puedo porque me estreso. Entonces me esfuerzo muchísimo cuando estamos haciendo una manualidad. Me empiezo a sudar la frente, empiezo a ponerme nervioso. A mi esposa le encanta los rompecabezas o los puzzles esos de 1000 piezas. Imagínese usted, yo no soporto más de 5 o 10 piezas. Ella arma puzzles de 1000 piezas. Yo no puedo, no soy detallista. Entonces hay cosas para las que somos buenos y cosas para las que no somos buenos y debemos reconocer que los líderes tenemos talentos y tenemos debilidades, como todas las personas. Y no debemos poner atención extrema a nuestras debilidades, queriendo crecer en nuestras debilidades. Pucha, yo no soy un buen administrador, necesito ser un buen administrador. No, en realidad no necesitas ser un buen administrador, necesitas poner toda la atención en el don que Dios te ha dado y darle a ese don para que se desarrolle de una manera excelente. Todo el resto, hay otras personas que tienen el don para hacer lo otro. Hay otras personas que pueden hacerlo. Entonces, por eso es que hay muchas otras personas que nos ayudan en el ministerio, por ejemplo. Como líderes no necesitamos ser buenos en todas las cosas. Hay personas que tienen este mito de que el líder debe ser bueno en todo o no puede liderar. No, no es así. Un líder no debe ser bueno en todo. Debe ser bueno en lo que hace y debe trabajar duro para que lo que hace dé provecho para la organización y para su vida también. La verdad es que no todos los líderes somos buenos en todo, sino Dios nos habría dado todos los dones a todas las personas por igual. Si hay 20 dones, nos habría dado los 20 dones a todos y nos habría enseñado para que usáramos los 20 dones también, pero no fue así. La Escritura nos dice que hay diferentes dones, de acuerdo a cómo el Espíritu quiso también repartir esos dones. Entonces todos tenemos dones diferentes y podemos desarrollarlo de la mejor manera. Así que necesitamos definir nuestras actividades en base a lo que somos buenos para hacer y no según las cosas que estamos dispuestos a hacer. Eso no quiere decir que no vamos a servir si nos piden servir en algún ministerio, por ejemplo, o si nos piden hacer alguna actividad para la que no somos tan buenos, no quiere decir que no lo vamos a hacer, pues le vamos a decir a la gente, no, es que yo no soy bueno para eso, búscate a otros. No, no es así. Podemos ayudar, podemos servir y debemos hacerlo, pero debemos estar conscientes y debemos decirle a la gente que no somos buenos para eso que nos están pidiendo. Hay gente que sabe hacer café y lo hace excelentemente, pero hay otros que no. Y debemos ser claros con eso. Yo no sé hacer café, así que si quieres que te haga café, va a ser como yo lo hago y no va a salir muy bueno. Entonces, ahí tienes un ejemplo de estas cosas. Pero hay que redefinir nuestras actividades en base a lo que somos buenos para hacer y no según las cosas a las que estamos dispuestos a hacer.
Este principio puede cambiar nuestra productividad en términos muy importantes. Porque si le dejamos saber a nuestro jefe, por ejemplo, que somos buenos en las ventas, ¿no? Hay personas que están trabajando en la parte administrativa, pero en realidad son buenos vendedores. Si somos capaces de decirle a nuestro jefe, ¿sabe, jefe? Mire, yo realmente no soy bueno en la administración, le agradezco mucho, me encanta el trabajo, pero no es lo mío, yo soy bueno en las ventas y quisiera la oportunidad para desarrollarme vendiendo. O en la iglesia, alguien puede decir, ¿sabe qué? Yo evangelizo, yo soy una persona que me encanta estar con la gente, pero realmente no soy evangelista. En realidad no tengo el llamado a predicar por todas partes. Lo que yo quiero hacer y me gusta hacer es ayudar a la gente individualmente. A mí me gusta aconsejar a las personas, me gusta estudiar la Biblia uno a uno, me gusta discipular, mentorear, aconsejar. Eso es lo que me gusta hacer a mí. Entonces, úseme de esa manera. Y obviamente tenemos dos frentes en el área cristiana, ¿no? Tenemos al frente que va adelante, los que vamos a evangelizar y los que vamos a predicar, y tenemos los que están cuidando nuestras espaldas, están los que están aconsejando, discipulando, disciplinando. Por eso tenemos ancianos en la iglesia que son pastores y tenemos evangelistas, misioneros, que son gente de avance. Entonces así nos vamos separando. Uno no es mejor que el otro, tienen diferentes dones. Y cuando empezamos a aplicar nuestros dones a lo que realmente Dios nos ha mandado a hacer, nos sentimos felices, somos más productivos, la organización crece. Así que no importa cuán duro trabajes, sino cuán inteligentemente lo hagas. Los líderes toman tiempo para planear, invierten tiempo en las personas y llenan su calendario con prioridades. En cambio, los que son seguidores y no son líderes, viven el día y reaccionan ante los problemas, no anticipan los problemas, sino que hay un problema y cuando está el problema encima de ellos, actúan, pero no anticipan. Es como cuando usted ve que se va a caer una taza de la mesa, no se ha caído todavía, pero está mal puesta en la mesa, ¿no? Y usted mira y dice, esa taza se va a caer, así que la voy a agarrar y la voy a poner un poquitito más al medio de la mesa, para que no se caiga. El líder hace eso, el líder mira y piensa, esto puede ser un problema, lo vamos a mejorar ahora mismo, vamos a anticiparnos a que el problema no ocurra. El seguidor no hace nada más que mirar cómo la taza se cae, y cuando se ha caído recoge los pedazos de la taza, limpia el piso y resuelve, pero ya ha ocurrido el problema. Entonces nosotros, hermanos queridos, debemos ser líderes. Los líderes debemos tomar tiempo para planear y anticipar los problemas. Es decir, debemos tener visión. ¿Qué queremos hacer esta semana? Bueno, esta semana quiero crecer y quiero pasar del nivel 1 al nivel 2, porque necesito estar ahí, necesito tener confianza de la gente. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a establecer los pasos a seguir para poder ganar la confianza de 1 o 2 personas esta semana y voy a trabajar duro en eso. Voy a invertir tiempo en las personas. No voy a pasar tiempo con las personas nada más, porque hay quienes pasan tiempo con las personas, pero los líderes no pasamos tiempo solamente con la gente. Los líderes, nosotros, debemos pasar tiempo de inversión en la gente. Entonces, cuando yo me junto con algún hermano, no es solo para pasar un tiempo. Yo estoy pensando en mi mente. ¿Cómo puedo ayudar al hermano para que ese hermano crezca? El líder piensa así, el líder piensa, ¿cómo ayudo a este hermano para que crezca? ¿Cómo ayudo a este empleado para que se desarrolle? ¿Cómo descubro las áreas fuertes y las áreas débiles de esta persona para poder llevarle a crecer? El líder es intencional, el líder invierte su tiempo en la gente, invierte su tiempo en la gente. Los que no son líderes pasan tiempo con las personas, pero no invierten tiempo en la gente. Los líderes llenamos nuestros calendarios, nuestras agendas con prioridades. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué amerita mi atención? ¿Qué amerita mis recursos? Eso es lo que voy a poner en mi agenda en primer lugar. Mi relación con Dios, mi familia, las personas que debo influenciar en la iglesia, otros líderes a los que debo levantar. Debo poner prioridades. En cambio, las personas que no son líderes llenan el calendario o su agenda con cosas que les piden hacer. Hay que servir aquí, hay que atender acá, hay que escribir aquí, hay que estudiar acá, hay que hacer esto, esto, otro, pero no establecen prioridades. Entonces trabajan en base a lo que le piden hacer. El líder no trabaja en base a lo que le piden hacer, sino en base a las prioridades que ha establecido. Hermanos, debemos renunciar a lo que tenemos ganas de hacer y empezar a enfocar los esfuerzos en las áreas que Dios nos ha dado para fortalecer. Renunciar a lo que tenemos ganas de hacer. Esta noche tengo ganas de
mirar una película en la televisión. Tengo ganas porque hace una semana o dos que no veo una película. Y quiero comprar unas pipocas y poner pipocas también ahí. O quiero tener unas galletitas para poder comer mientras veo la película. Eso es lo que yo quiero hacer. De hecho, es lo que quiero hacer. Esta noche yo quisiera sentarme en el sillón y empezar a ver la película que no he visto desde hace meses que quiero ver. Pero no necesariamente debo hacer lo que quiero hacer para poder crecer en las áreas que Dios me ha mandado o me ha dado para fortalecer. La Escritura en Romanos 12, versos 6 al 8 nos habla de los dones. Al finalizar el versículo, casi al finalizar el versículo 8 nos dice, si el de dirigir es el don que uno tiene, que dirija con esmero. La palabra esmero significa poner todo, trabajar duro en eso. Si tenemos el don de dirigir o de liderar, pues debemos hacerlo de manera esforzada. Y para eso debemos dedicar tiempo. El liderazgo no se consigue de un día para otro, la influencia no se consigue de un día para otro. Se desarrolla en el tiempo y toma tiempo estudiar, pasar aprendiendo acerca de estas cosas. Fíjese usted que este mismo entrenador, John Maxwell, dice que si uno utiliza 5 años de su vida y dentro de esos 5 años pasa 1 hora al día leyendo acerca de cualquier tema que quiera desarrollar en su vida, al cabo de 5 años va a ser un experto en ese tema. Es decir, si usted quiere ser un experto en matrimonios, por ejemplo, utilice 1 hora al día durante 5 años leyendo y aprendiendo acerca del tema y a los 5 años va a llegar a ser un experto probablemente en relaciones de matrimonio. Es interesante, pero aún las carreras universitarias nos llaman a eso. De 4 a 5 años son las carreras universitarias generalmente. Y es porque en ese tiempo nos volvemos expertos en un área. Entonces es importante considerar esto. Renuncia a lo que tiene ganas de hacer y empieza a enfocar los esfuerzos en las áreas que Dios le ha dado para fortalecer. Andy Stanley es uno de mis escritores favoritos, un pastor evangélico de Estados Unidos, y la verdad es que enseña mucho acerca del liderazgo. Él escribió un libro que se llama El líder de la próxima generación, del cual le mencionaba también a ustedes hace un tiempo atrás, y lo he puesto también en la bibliografía para que usted, si puede comprar ese libro, cómprelo, porque tiene muchas cosas positivas que le pueden ayudar en su liderazgo. Pero Andy Stanley dice, muchos de nosotros debilitamos nuestro potencial invirtiendo mucho tiempo en áreas de nuestras vidas en donde tenemos menos potencial. Muchos de nosotros queremos hacer cosas para los que no somos buenos en realidad. Entonces debemos hacer solo lo que podemos hacer. Y eso implica enfoque. Debemos enfocar nuestras áreas fuertes, empezar a crecer en las cosas que podemos hacer. Y aquí en el grupo yo sé que hay algunos que son excelentes consejeros, otros que están aprendiendo a hablar mucho más profundamente de la Biblia. Necesitamos invertir el tiempo en las áreas de nuestra vida donde tenemos más potencial. Ahí debemos ir. Así que es muy importante aprender a hacer esto. Haga lo que puede hacer. Si queremos tener un resultado duradero o un fruto que permanezca en el tiempo y que engrandezca la organización, entonces debemos eliminar lo que no hacemos bien para cambiarlo por lo que potencialmente hacemos mejor. Perdón, debemos eliminar lo que hacemos bien para cambiarlo por lo que hacemos mejor. Ahí está la diferencia. Debemos eliminar lo que hacemos bien. Por ejemplo, ustedes me han visto cantando en el coro. Me encanta cantar, es una de las cosas que me gusta. Me gusta hacerlo. Creo que tengo cierta afinación. Entonces puedo hacerlo, puedo cantar, puedo acomodarme a los tonos. Puedo escuchar un tono y puedo acomodar fácilmente mi tono a ese. Puedo acomodarme al grupo. Incluso en algunas oportunidades, para bien o para mal de algunos de ustedes, he cantado solo. y algunas veces me han dicho que ha sido bien. Y gracias por animarme. Pero algunas veces sé que no ha sido tan bien. Por otro lado, eso es algo que hago bien, pero sé que predicar lo hago mejor. Sé que para mí la predicación es el don que Dios quiere desarrollar completamente en mi vida. Entonces necesito eliminar lo que hago bien y empezar a enfocarme en lo que potencialmente hago mejor. Y eso es algo para nosotros los líderes. Dedicarse un poco de usted mismo a todo, y escuche bien esto por favor y tome nota también en sus apuntes, dedicarse un poco de usted mismo a todo, significa consagrar una gran parte suya a nada. Dedicarse un poco de usted mismo a todo, es decir, a muchas actividades que le gusta hacer, significa consagrar o apartar una gran parte suya a hacer nada. Así que haga solo lo que puede hacer.
Simplifique. Elimine todo lo que es bueno para usted y elija lo que es mejor, porque eso es lo que le va a desarrollar mejor como líder. ¿Cuáles son las 3 o 4 cosas que solo usted puede hacer? Y ahora usted necesita tomar tiempo, ahora en la semana usted necesita tomar tiempo para considerar cuáles son las 3 o 4 cosas que solo usted puede hacer. Es importante que vaya analizando lo que son, cómo establecer las prioridades. La prioridad es algo que demanda su atención. Es algo que amerita nuestra pronta atención. Es algo que recibe pronto nuestros recursos. Y es algo que tiene el derecho de reemplazar a otras cosas. Entonces, piense en 3 o 4 cosas que solamente usted puede hacer, que nadie más puede hacer. Por otro lado, de esas cosas que escogió o pensó, piense en las que nadie más que usted puede hacer. Porque va a pensar en 4 cosas, va a decir, a ver, yo en mi casa saco la basura, puedo sacar la basura. En mi casa puedo lavar los platos, puedo cocinar y puedo atender los niños. Ahora, de esas 4 cosas que usted pensó, piense en las que nadie más que usted puede hacer. Entonces va a pensar, a ver, ¿alguien más puede sacar la basura en mi casa? Dependiendo de con quién viva, ¿no? ¿Mis hijos pueden sacar la basura de la casa? No, ellos no pueden hacerlo porque son bolsas grandes, no pueden sacar la basura y está en la calle, así que no los voy a arriesgar tampoco. ¿Y mi esposa puede hacerlo? Sí, pero prefiero que ella se dedique a las cosas que realmente puede hacer, como atender los niños, aunque puede sacar la basura, pero yo no quiero que se ensucien las manos con la basura. Yo lo puedo hacer. Entonces mi tarea, voy a sacar la basura. Ahí anota usted, yo solamente puedo sacar la basura. Hay que cocinar. ¿Puedo cocinar? Sí puedo cocinar. ¿Pero quién cocina mejor, mi esposa o yo? Pues mi esposa cocina mejor. Entonces no es algo que yo necesito hacer, es algo que mi esposa hace mejor que yo, porque ella tiene su talento. No quiere decir que no lo pueda hacer, también lo puedo hacer, pero ella tiene el talento para cocinar mejor. Y por favor distribuya ahora en 3, ¿no? ¿Para cuáles de las cosas que usted anotó antes, solamente usted las puede desarrollar bien? Hay una lista de 3, pero puede ser una nada más. Selecciona. ¿Y qué hacemos con lo que queda en el aire? Es decir, si teníamos 10 actividades y elegimos una de las 10, nos quedaron 9 cosas por hacer. Pues no se desespere. Deléguelo. Deléguelo. Aprenda a delegar. Y con esto vamos a terminar el taller de hoy. La delegación es una habilidad que consiste en saber identificar cómo y cuándo se puede asignar una tarea a otra persona para que la realice. Al hacerlo, estamos permitiendo que el trabajo en equipo se desarrolle y además podemos alcanzar los objetivos de la organización en un tiempo menor. Volviendo al partido de fútbol. Si todos fueran arqueros, pues no ganaríamos ningún partido. Si todos fuéramos delanteros, pues no tendríamos partidos ganados tampoco. Porque seguramente toda la gente nos metería goles. O todos atajaríamos la pelota. Sería un partido fome, porque solamente estamos usando un don entre todo el grupo. Pero cuando todo el grupo está haciendo lo suyo, cuando el equipo deportivo está haciendo lo suyo y trabaja en todas las áreas que cada uno es bueno para hacer, pues no hay por qué no ganar un partido. Pueden haber otras cosas que impidan que uno gane el partido, pero y está usando los talentos que tiene, definitivamente el equipo gana y la organización crece, porque todos están haciendo la parte que es mejor para cada uno. Debemos delegar, hermanos. Delegar reduce nuestro nivel de estrés al evitar la acumulación de trabajo. Por eso es que en la iglesia también tenemos diferentes ministerios, hay líderes de grupos pequeños, hay más personas enseñando la Biblia, si usted se ha dado cuenta ahora públicamente. Tenemos más personas invitadas a predicar ahora que podemos hacerlo vía internet. Entonces ya usted no está viendo a una sola persona hacer todo, está viendo a varias personas hacer el trabajo que la iglesia requiere. Entonces el estrés de la gente empieza a disminuir. Delegar permite que las personas se desarrollen y crezcan, porque si yo hiciera todo en la iglesia, no habría nadie más que ayudara en el ministerio. Si yo predicara, yo cantara, yo pusiera a arreglar a las sillas, yo como el pastor preparara los sermones también y las clases, y estudiara la Biblia con toda la gente, y discipulara a toda la gente, y hiciera papel de anciano, hiciera papel de evangelista, pues imagínense cómo estaríamos. Todos dependerían de una persona, y esa persona probablemente llegaría a los 30, 40 años y después nada más. Pero tenemos mucha gente haciendo tareas porque el liderazgo se comparte y se delegan muchas responsabilidades. Al delegar ayudamos a que las personas adquieran mayor conocimiento de sus áreas fuertes. Hoy en día tenemos
un equipo en comunicaciones, por ejemplo, y nos hemos sorprendido del talento de los hermanos de comunicaciones. Hay hermanos haciendo invitaciones sumamente bonitas, videos, vemos a nuestra hermana Gaby haciendo videos de invitación, y vemos a un equipo de trabajo administrando el Zoom, y vemos a otras personas haciendo tantas cosas en la iglesia. Y es porque muchos hermanos están desarrollando sus áreas fuertes para poder crecer el liderazgo. Delegar incrementa el nivel de confianza de las personas en nuestro liderazgo. Delegar no nos hace menos líderes, al contrario, nos hace mejores líderes porque compartimos la tarea que Dios nos ha encomendado y vamos entregando confianza. Delegar permite que las personas se comprometan más en el trabajo debido a que sienten la confianza de su líder. Un líder que no delega y que quiere hacerlo todo y que quiere tener control sobre todo es un líder ineficiente. No se logra crecer en una organización cuando un líder lo quiere hacer todo. Así que es muy importante delegar. Pero al delegar tiene que considerar estas 6 cosas. Defina el trabajo, o sea, debe estar claro lo que la persona va a hacer. No le diga nada más a una persona, ¿sabe qué? Vaya, encárguese de tal ministerio si no le dice lo que tiene que hacer. O vaya y venda autos, si no sabe el hombre lo que tiene que hacer para vender autos. O encárguese usted de la gerencia comercial, cuando no sabe lo que tiene que hacer en la gerencia comercial. Defina el trabajo. Delegue en términos de resultados, es decir, defina el trabajo y ponga expectativas. Oiga, está el Ministerio de los Jóvenes, pero queremos que el Ministerio de los Jóvenes se desarrolle en estas áreas y que usted como líder del Ministerio de Jóvenes tenga estas expectativas y ayude a los miembros del liderazgo del Ministerio de los Jóvenes a desarrollar en estas áreas. O sea, defina en términos de resultados, porque si no define en términos de resultados no puede pedir cuentas después a las responsabilidades que ha delegado. Solicite confirmación, es decir, hable con la persona a la que le está delegando y luego pregúntele si ha entendido. Otorgue autoridad. Al delegar debemos otorgar autoridad, debemos dar autoridad a las personas. Cuando hemos nombrado a algún líder de ministerio, le hemos dicho a la iglesia, él es el líder del ministerio y está a cargo de este grupo. Él tiene autoridad para tomar decisiones ahí. Y obviamente la comunicación entre el líder del ministerio y el líder de la iglesia tiene que ser fluida, porque hay cosas que no va a saber hacer y tiene que preguntar y vamos a tener un diálogo para poder hacer mejor el trabajo. Pero hay que otorgar autoridad. Fijar fechas en base a las cosas que se tienen que hacer. Por ejemplo, vamos a hacer un taller de liderazgo y va a durar tanto tiempo y va a tomar tantas horas del día sábado y va a ser en este horario y vamos a usar estos recursos. Vamos a empezar en tal fecha y vamos a terminar en tal fecha. Y después hacer seguimiento también a todo lo que estamos aprendiendo. Entonces esto es delegar. En conclusión, para terminar, priorizar, que es el taller de hoy, trae consigo el delegar en otros para conseguir un buen fruto del trabajo de todos. Las prioridades nos ayudan a delegar. Cuando delegamos, entregamos autoridad. Pero al entregar autoridad, recibimos confianza y al mismo tiempo el equipo de trabajo crece y el fruto es el fruto del trabajo en equipo, no de un solo hombre. Delegar no significa excluirnos de la responsabilidad. No es que le damos una responsabilidad a alguien y ya nos lavamos las manos como si fuéramos Pilato. No, él tiene que arreglársela solo. No, sigue siendo mi responsabilidad porque estoy delegando lo que yo debería hacer, pero él lo hace mejor. Sino que compartir con las demás personas. Efesios 4:16 nos dice lo siguiente. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. La organización, la iglesia, el grupo que tenemos. En ese grupo, cada persona tiene un talento. Y cuando cada persona usa su talento de la manera adecuada y se esfuerza y se desarrolla en hacer lo mejor que puede con ese talento, el cuerpo crece, la iglesia crece, la empresa crece, la organización crece y nosotros crecemos. Así que priorice, elimine, enfóquese en lo mejor, llene su agenda de prioridades, no solamente de actividades, y va a ver cómo puede también crecer y ayudar a otros a alcanzar el máximo potencial.